Hola, buenos días. Un bonito domingo para todos. Hoy estoy conectando con ustedes en este espacio de Melodía Universal, una vez más para hablar sobre un tema muy importante. Eh, Tiene que ver con una energía, una frecuencia vibracional muy importante, eh, que es la actitud este, dentro de lo que somos como seres. Siempre estamos en un mundo tan revuelto y a la vez tan pacífico. Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestra actitud ante todo lo que pasa es muy importante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver este tema con nuestra parte vibracional, nuestra parte, lo que es nuestra melodía? Eh, Saludos a todos los que están por aquí, que se encuentran por ahí. Muchos se conectan, se desconectan. Lo importante es que tengan la información que necesitan. Saludos Carlos, Silvia, Marilu. Este, Vamos a hablar hoy de este tema, a ver cómo lo podemos llevar con mayor facilidad, sobre todo para los cambios que vamos llevando en la vida. Hablo de este tema por dos razones. Muchas veces el ser humano no sabe cómo llevar a cabo alguna situación, sea emocional, mental, física. Lo que quiero transmitir a través de este live es una frecuencia de amor, paciencia y una actitud sobre todo pacífica en todo lo que hacemos, y para conectar con la felicidad mediante todo esto. Aquí vamos a hablar primero que nada de un tema súper importante, que es la actitud mental frente a las situaciones. Todos en algún momento hablamos sobre actitud mental, pero si nos damos cuenta, englobamos todo lo que pensamos como mente, todo lo que vivimos como una actitud mental, y solamente somos conscientes de una mente y semiconscientes, cuando el ser humano tiene muchos tipos de mente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mente, no nos estamos refiriendo solamente a lo que pienso, estamos refiriendo a la vibración que tienen mis distintas mentes. ¿Okay? Y lo primero que hablaría en esta parte de la actitud mental ante una situación, diría que sería el entendimiento y la aceptación. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? La mente suele salirse de nuestro control. ¿Por qué? Porque realmente no podemos controlarla. La mente simplemente es lo que nos da orden en el tiempo y el espacio. Necesitamos la mente para poder habitar una tercera dimensión en orden. No necesariamente, bueno, sí. Ok. Para poder tener orden en esta tercera dimensión, en el tiempo y el espacio, o en las dimensiones del tiempo, necesitamos una mente, sobre todo tercera, cuarta y quinta dimensión. Cuando hablamos de la tercera dimensión, hablamos de la densidad, ¿ok? No hablamos como de bueno o malo, o mejor o peor, o más arriba o más abajo. Las dimensiones no son pisos o escalones, ¿ok? Las dimensiones todas se habitan en el mismo lugar, eso lo tenemos que entender. Entonces, si mi actitud mental depende del entendimiento, entonces debo organizar mi mente frente a una situación. ¿Ok? Entonces, ya habíamos hablado en el live pasado de lo que ignoro, de enfocarme en lo que ignoro. Tengo que estar consciente de qué ignoro y qué sé, para poder tener
el mayor conocimiento posible y entender una situación desde mis perspectivas y poder aceptarla, ¿ok? Siempre van a haber cosas que no voy a saber o que voy a ignorar. Por lo tanto, mientras no me doy cuenta de esa información, mi realidad no puede depender, o mi entendimiento de la situación no puede depender de la mente, ¿ok? Entonces, el entendimiento es simplemente aceptación. Aceptamos lo que sé, lo que no sé, y en base a eso comienzo a buscar otras perspectivas. Este es otro punto de la actitud mental. Estamos acostumbrados a tener una actitud mental referente a lo que yo sé, ¿ok? De una situación. Y yo diría que es más importante aún tener todas las perspectivas. Ocupamos más tiempo tratando de tener todas las perspectivas que teniendo una actitud mental respecto a lo que yo sé sobre una situación. Con esto me refiero a que tengo cierta situación, sea con amigos, con familia, con pareja, ¿okay? ¿Qué va a definir mi actitud frente a la situación? Va a depender en la parte mental de qué tanto entendimiento tienes tú al respecto. Si es solo tu entendimiento o si son todas las perspectivas que ya entiendes. Cuando sean todas las perspectivas, vas a ver que tu actitud va a cambiar totalmente, porque vas a buscar un propósito común y no solamente el tuyo. Por lo tanto, va a ser más fácil tener una buena actitud. Estas cosas que estoy diciendo solamente son como pequeños parámetros para poder tener un orden mental en una situación y poder controlar tus actitudes. Entonces, tenemos luego otro punto que sería no tratar de tener el control. ¿Por qué digo esto? Porque por siglos se ha intentado controlar la mente, pero ¿qué es lo que pasa cuando intentas controlar la mente? La mente te controla, ¿ok? La realidad reacciona a la conciencia que lo observa. Por lo tanto, si yo intento controlar mi mente, entonces mi mente me va a controlar, porque es desde ahí que estoy tomando la decisión de controlar, ¿ok? Entonces, cuando tengo el control, realmente no lo tengo. Cuando suelto el control, obtengo el control. Entonces, mi actitud mental va a cambiar cuando aprenda a soltar, ¿ok? Incentivar la mente. ¿Cómo la incentivo? Pues es distinto tratar de controlar la mente y tener un tipo de mente, un tipo de pensamientos y emisión frecuencial. Es muy distinto, eso es forzar, es muy distinto incentivar la mente. ¿Cómo lo hago? Desde la emocionalidad, ¿ok? Si algo me emociona, incentivo a la mente a que piense de esa manera. Entonces, tengo que cambiar mi enfoque, que es el otro punto. Escoge tu enfoque, ¿ok? Cuando nosotros escogemos un enfoque, ¿qué es un enfoque? Bueno, es el foco de luz que necesitas para evolucionar. Si tú eliges un propósito, ejemplo, tengo problemas con mi pareja y lo que quiero hacer es mi intención, pero no conozco la perspectiva de esa persona. Primero debo conocer su perspectiva para buscar un propósito común, y ese propósito común debe ser tu enfoque. Eso va a cambiar tu actitud y te va a dar la actitud correcta para que superes la situación. El enfoque es esa luz, eso que quieres, eso que sueñas, ¿ok? Eso que quieres y que sueñas y que estás buscando es tu luz, ¿ok? Por lo tanto, ese debe ser tu enfoque siempre. Esté pasando lo que esté pasando, tu enfoque debe ser esa cuestión que te inspira
a seguir, ¿ok? Y ese enfoque es el que te va a dar ese poder para que tu actitud sea la más óptima a llegar a ese lugar, ¿ok? Es como cuando vas de viaje, ¿ok? Y estás tan emocionado por llegar al lugar que ni siquiera te das cuenta de todo lo que está pasando alrededor. En realidad sí nos damos cuenta, incluso lo disfrutamos, pero tenemos muy buena actitud, pase lo que pase en el camino, porque sabemos que vamos a llegar al destino. Entonces hay que saber que eso ya es un hecho. No podemos ver porque el camino es turbio o feo, pensar que no vamos a llegar, ¿ok? Y lo peor que podemos hacer es basar nuestra actitud en el camino. Tenemos que basar nuestra actitud en nuestro enfoque, en nuestro destino, nuestro foco, ¿ok? Entonces, tu luz es tu objetivo, ¿ok? Tu luz es realmente lo que tú quieres para ti. ¿Y qué es esa luz? Vamos a hablar un poco de eso más tarde. Por ahora les voy a dar parámetros mentales, ¿ok? Algo que es muy importante, que es el siguiente punto. Visualiza lo más que puedas. Si la gente supiera lo importante o lo poderoso que es visualizar, nunca se preguntaría cómo hago tal cosa, cómo logro mis sueños, cómo logro hacer algo. Si ustedes me preguntan cómo he logrado cosas que quizás no todo el mundo puede, la mayor parte, o si no es casi todo lo que yo he hecho hasta ahora en mi vida, de niño ya sabía que lo iba a hacer, ¿ok? Pero era porque todos los días, y todavía lo sigo haciendo, visualizaba ese destino, ¿ok? Todavía sigo haciéndolo, porque todavía me considero un niño, ¿ok? Pero si me preguntan, ¿hay algo muy importante que se puede hacer para tener una buena actitud en la vida? Yo diría visualiza. Tómate el tiempo. Pasas tanto tiempo quizás en una pantalla, ¿ok? En tu celular o en el televisor, ¿ok? Antes era en el periódico, antes era en la radio. Pasas tanto tiempo visualizando cosas que no necesitas. Si utilizaras esa misma cantidad de energía para visualizar lo que te gusta y lo que quieres, no hubiese tantos problemas en el mundo. ¿Ok? Entonces, tómense tiempo para visualizar ese enfoque o esa luz o ese propósito que quieren en su vida. Además, si tienen un propósito para estar aquí, no creo que nada sea más importante que sentarte a visualizar ese propósito. Todos los días, tanto tiempo como puedas. Siéntelo y emociónate tanto como puedas. Es así que creas una realidad. ¿Ok? Entonces, hay una cuestión que yo he hablado con ustedes respecto al presente. El presente es el único momento que tenemos, es el único momento importante. Incluso es el único momento que existe. No existe nada más. El pasado no existe. El futuro simplemente son expectativas. ¿Okay? El único momento que existe es el presente. Entonces podríamos decir que el presente no tiene mente. ¿Ok? No existe la mente en el presente. Entonces, si alguno quiere dejar de pensar tanto, céntrese en el presente, no van a pensar más. ¿Ok? Lo que pasa es que después de cientos de años o miles de años viviendo en el futuro y en el pasado, te centras en el presente y no es tan fácil, pero tienes que tener voluntad de hacerlo. El presente para la mente es solo transición. Ese es el problema, por eso casi nadie está en el presente. ¿Ok?
Entonces, si yo visualizo, lo hago desde el presente, no desde el futuro. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que si yo me siento a visualizar, yo me pongo a visualizar la vida que quiero o la actitud que quiero tener ante una situación o cómo quiero que se solucione o cómo quiero llevar la vida, cuál va a ser mi actitud ante la vida. Mentalmente no lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces visualizar solo en el presente. Es cuando agarras todo el poder mental y lo ubicas en el ahora. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, nos dejamos llevar por lo que está pasando. Y desde un punto de vista mental, lo que está pasando no es lo que estoy buscando y la mente se confunde porque la mente no puede estar en el presente. ¿Ven por qué es un poco difícil muchas veces? Más si es una situación emocional. Entonces, si el presente para la mente es solo transición y tú vives en la mente, nunca vas a poder estar en el presente. Porque la mente le huye al presente. ¿Ok? Por eso nacen los miedos. Ahora, si hablamos de vivir en el presente, yo visualizo en presente. Es decir, todo lo que yo visualizo, todo lo que yo siento, debe ser en el presente. No puedo visualizar en que en un futuro quiero que sea así o me gustaría que sea así. No, cuando visualizas, vives. ¿Ok? Y cuando visualizas algo es como si estuviese pasando y tienes que vivirlo en el ahora. ¿Ok? Es la única manera de que pueda precipitarse en la realidad. Entonces, aquí viene un tema más complejo aún. El preocuparse. Esto nace de lo que estamos hablando. Del presente según la mente. Como la mente no puede vivir en el presente, no entiende el presente. Y como no entiende el presente, te preocupas. Y esto es una trampa. No le estoy diciendo sean irresponsables respecto a lo que pasa, porque suena así. Ok, entonces ignoro lo que está pasando. Eso suena irresponsable. No, no es ignorarlo. Es entender que es un proceso. ¿Ok? Si te preocupas, estás enganchándote al proceso, no al propósito. ¿Ok? Entonces, preocuparse no sirve de nada. Este es otro parámetro para poder controlar o salir de la mente, porque hablamos de no control, ¿no? Lo otro sería el toque, o lo que como dicen por ahí, la guinda del helado. La frecuencia de felicidad. Si nosotros tenemos una actitud positiva, por decirlo así, ante una situación, queremos solucionar situaciones y queremos transformar lo que vivimos, pero no le damos el toque de felicidad, adivinen cómo va a ser esa creación, sin felicidad. ¿Ok? Es importantísimo, creo que es primordial, de que la mayoría de los que estamos aquí o los que vayan a ver en este video, que siempre me escriben personas que también lo ven en diferido, casi nunca los que viven en Europa o Asia pueden verlo en vivo. Siempre, casi todos queremos ser felices, ¿no? Pero no podemos ver la felicidad como algo futuro, ¿verdad? Como que yo quiero ser feliz, algún día quiero ser feliz. Y la mayoría de las personas me comenta de esta manera: quiero ser feliz. Ok, entonces no lo eres. ¿Qué estás esperando? Si eso es lo que quieres, hazlo. Hay una anécdota que puedo contarles respecto a esto. No sé si lo he contado antes, pero me gusta mucho. Un amigo que es de ascendencia indígena. Yo viví en Caracas hace un buen tiempo. Lo conocí
Yo estaba en una meditación y él estaba ahí, lo conocí, nos hicimos amigos y me invitó a su casa. Y yo, bueno, claro, me invitó a su casa porque yo soy músico y él tenía muchos instrumentos de Sudamérica. Y él quería que yo los probara, que los viera, que le diera mi opinión, ¿ok?, sobre sus instrumentos. Fui y él vivía en un apartamento, llegué a su apartamento y me quedé impresionado de que la casa estaba llena de instrumentos, ¿ok? Lo peor es que, bueno, lo mejor es que él no era músico, pero estaba lleno de instrumentos. Tenía instrumentos de adorno en la pared, tenía instrumentos que él intentaba tocar o tocaba, había unos que tocaban muy bien. Hasta en los muebles, en todas partes había instrumentos, pero muy bonito, estaba muy bien organizado todo, muy bonito. Y me impresionó que en su vida, él tenía su casa muy bonita, pero era muy distinto a las casas que yo conocía. Y yo le dije en ese momento a esta persona, wow, qué diferente es tu casa, pero me gusta. Me dice, te gusta porque a mí me gusta también, ¿ok? Y justamente te invité para que lo disfrutaras como yo. Y yo, ok, gracias, está muy bonito. Y entonces comencé a probar instrumentos. Y entonces, lo que no les había contado era que yo había llegado un poco antes a su casa, antes de que él llegara. Y luego llegó él, y él llegó en patines, ¿ok? Él llegó en patines, y yo veo sus patines, y yo me llega el recuerdo de que yo quería unos patines así. Pero no dije nada. Vi la casa, vi los instrumentos, estaba muy bonito, la vista era hermosa. Y yo dije, bueno, todo esto se siente como muy, algo muy autóctono de las tribus de aquí de Sudamérica. Pero se ve tan bonito todo, tan organizado que es sorprendente. Sí, sí, yo espero que lo disfrutes, y me dijo cosas muy bonitas. En fin de cuentas, él se quita los patines y yo veo cuando se los quita y yo le digo, oye, yo me quiero comprar unos patines así. Y él me dice, ¿los quieres? Y yo le digo, sí, quiero unos patines así. Me dice, ¿tienes el dinero para comprarlos? Y yo le digo que sí. Sí, 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 los tengo. Y me dijo, bueno, hermano, ¿y por qué no te los compras? Y yo le dije, no, porque es que no puedo gastar ese dinero. Porque los patines eran bastante caros. Y me dice, entonces no los quieres. No sé si me comprenden esto. Es la manera en que estas civilizaciones antiguas o estas culturas antiguas ven las cosas. Eso fue una enseñanza para mí. O sea, tienes el dinero para comprártelo, los quieres, pero no te los compras, entonces no los quieres. Realmente lo quieres, ¿ok? Tienes lo que estás buscando frente a tus ojos. Tienes la oportunidad de tomarlo con tus manos. Y aún así dices, yo quisiera eso. ¿Ok? Entonces, esto es una reflexión para la felicidad. Una persona que vive en su ahora es feliz, porque no busca ser feliz en el futuro. Lo es ahora. Es el único momento que existe. ¿Ok? Esto fue una gran enseñanza para mí, fue porque fui a ver un instrumento de un total desconocido que decidió ser mi amigo. ¿Ok? Entonces, a veces los maestros están en todas partes y no nos damos cuenta. Entonces, agrega la frecuencia de la felicidad a tu actitud mental frente a la vida y va a ser totalmente diferente. Va a cambiar totalmente tu actitud.
Entonces, saltamos, para no alargar mucho este live, vamos a saltar de la actitud mental, que sería el primer punto, a la actitud emocional. Aquí es donde todo el mundo se vuelve loco. ¿Ok? Vamos a ver qué hay por aquí. Ha escrito cosas. Por aquí dice... que saluda Cecilia, Eugenia. Saludos. Mucha sabiduría, vivir en el aquí y ahora. El palo, el saborear. Ok. Agradecer, sí, agradecer es parte de la felicidad. No puedes ser feliz si no agradeces. No puedes agradecer si no eres feliz. Una cosa lleva a la otra y así, y viceversa. Sonreír. Bueno, depende. Yo a veces estoy muy feliz y no sonrío, entonces la gente me pregunta, ¿por qué estás tan serio? Y yo, okay, hay que, quizá, como vi un meme por ahí, dice cuando creen que estoy prestando atención, estoy en un viaje astral. Y la persona está así seria y tú lo ves, ay, ¿por qué tan seria? Y está en otra parte. Entonces, yo creo que la felicidad es una frecuencia, ¿ok? Es lo que emanas, no es lo que se nota o lo que se ve. Yo creo que es más la frecuencia que emanas. Entonces, actitud emocional para seguir. Debes comenzar a sentir desde el enfoque de lo que quieres. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos enganchamos a lo que está pasando. Y como lo que está pasando es una transición, comenzamos a creer que lo que está pasando es la realidad definitiva. ¿Y por qué? Claro, porque es el presente, pero tú estás en la mente. Y como estás en la mente no ves tu propio enfoque. Y tu enfoque es eso que quieres, ¿no? Lo que estás buscando. Y eso que estás buscando es justamente lo que debes sentir. ¿Ok? Esto es lo que me está pasando, pero es parte del camino para esto que es lo que quiero. Por lo tanto, si lo siento desde allá, no es desagradable. Si lo siento desde aquí, me engancho a lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, una vez más, para esto debemos salir de la mente y enfocarnos en el presente con el enfoque correcto. ¿Ok? Entonces, cada emoción es una prueba. Este sería el segundo punto de tu actitud emocional. Comencemos a dejar de ver las emociones como algo que me pasa y comencemos a verlo como un reto, como una prueba. Esto que estoy sintiendo, ¿qué me enseña? ¿Ok? Además de esto, es saber que lo que está pasando te hace sentir de tal manera. Y también te hace sentir en qué nivel emocional te encuentras. O de las emociones. La maestría se logra a partir del dominio total de tus emociones. ¿Ok? No antes. ¿Ok? Entonces, venimos a esta dimensión a controlar todo ese potencial, porque ya les he dicho que las emociones son potencial, no son algo malo, no es algo que debamos rechazar o olvidar, pero debemos tener control absoluto de ellas. Venimos a aprender a tener esa inteligencia emocional. ¿Ok? ¿Y qué son estas emociones? Son dimensiones densificadas. ¿Ok? No diré mucho más al respecto porque si no vamos a atrasarnos mucho. Confía en tu intuición. ¿Ok? Muchas veces
analizamos lo que nos pasa y la mente, y la mente, y la mente, pero a veces hay que salirse del juego y entender que lo que estamos viviendo no es más que simplemente lo que debemos vivir para lograr lo que queremos. Y lo que queremos va a traer otras cosas que quizás debemos vivir y que no son tan agradables. Por eso siempre les digo que se actúa desde la neutralidad. Porque si no comenzamos a juzgar todo lo que nos pasa. Y adivinen qué pasa, me comienzo a juzgar a mí mismo. ¿Ok? ¿Por qué me pasa esto? Me preguntan que si también podrá decirse que el ser feliz es una decisión. Sí. Si es una decisión, lo es. Pero hay un tema muy ligado a esto, que es el desapego. ¿Okay? Es importantísimo poder desapegarse de las situaciones y personas y todo para poder decidir ser feliz. ¿Okay? Porque solo desde la neutralidad, desde no tener nada en la mente, solamente desde ahí es que podemos decidir ser felices o ser infelices también, puedes decidirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que se confunde mucho desapego con ignorar o ser indiferente. Debemos, ya lo he dicho en otros live, debemos desapegarnos de las emociones, pero nunca desde la indiferencia. Porque está muy de moda esto, de que no, yo me desapego porque yo me amo, pero entonces destruyo lo otro. No es la idea, ¿ok? La idea es vivir el desapego, pero no desde la indiferencia, sino desde el control de tus emociones, desde la neutralidad, ¿ok? Confiar en tu intuición. ¿Por qué lo digo? Porque la intuición es lo que nos lleva siempre a hacer lo correcto. No sé si les ha pasado que alguna vez están en alguna situación incómoda y la mente les dice, debo hacerlo de tal manera para que salga bien, pero algo en tu intuición dice, mejor espera, no actúes de esta manera, espera a ver qué pasa o hazlo de otra manera. Pero aún así tus cálculos te dicen, no, es que de esta manera es que va a salir bien. ¡Pum! Lo haces de esa manera mental y sale mal. Tu intuición ya te estaba diciendo que no lo hicieras. ¿Okay? A veces la intuición es un aspecto femenino del ser humano. ¿Okay? Cerebro derecho, hemisferio derecho. Es arte. ¿Okay? Y el arte por naturaleza es desordenado. Por lo tanto, no es lógico. Por eso es que en muchos escritos antiguos nos hablan de que las cuestiones de Dios no pueden ser entendidas por la mente humana. Realmente sí pueden ser entendidas cuando el humano está en otro nivel. Es un Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, yo diría que la inteligencia emocional es lo más importante para poder sentir tu intuición y saber hacer lo correcto. Ir más allá de la lógica. ¿Okay? Ver más allá de lo aparente. Entonces, seguir tu intuición es importantísimo para poder hacer lo correcto en tu actitud o tener una buena actitud emocional. ¿Okay? Lo único real es que es lo que te entusiasma. O sea, si yo lo que quiero es comerme un helado, ¿verdad? Y en el camino a comer ese helado me pasan muchas cosas que no me está permitiendo llegar al helado. Lo único que hace que no me esté permitiendo llegar al helado es que yo le estoy dando más poder
a todas estas cosas que me lo impide que a mis ganas de comer el helado. El entusiasmo, ya les expliqué una vez que entusiasmo es como decir que tienes a Dios dentro, ¿ok? Por esto de que es una palabra compuesta, inteus asmos, que significa con un Dios dentro. Lo que estamos diciendo, que si me siento entusiasmado es porque siento un Dios adentro que quiere lograr algo. ¿Ok? Entonces, eso tiene un poder más grande que lo que sea. ¿Ok? Si algo te entusiasma, hazlo. Si algo te crea entusiasmo, te emociona, no hay otra cosa que hacer. ¿Por qué lo dudas? Muchas veces he dicho esto a muchas personas y se están ahogando en su vida. Les digo, pero si esto te emociona, ¿por qué no lo haces? Y casi siempre es por miedo. ¿Miedo a qué? A que pase esto, a que pase lo otro. Todo eso está en tu mente. Y en ese momento estás dejando que tu mente cree esa realidad en tu vida. Y es cuando dicen, lo hice y me pasó. Yo sabía que me iba a pasar así, claro, porque le hiciste caso a tu mente, lo creaste. Le diste más poder a tu mente que a tu entusiasmo, que es el mayor poder que puedes tener para lograr alguna cosa. Si algo te entusiasma, lánzate. Les cuento, cuando se creó este universo, primero nos lanzamos al universo. Dios se lanzó al universo. Y después de que se lanzó al universo fue que dijo, ok, ¿qué hago con esto? Suena ilógico e irresponsable desde nuestro punto de vista, pero así fue. Fue como que, ¡pum!, ya creé esto. ¿Y ahora? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Dios es femenino. ¿Ok? O la creación es femenina. Se lanza a la creación, luego le busca el propósito. Y nosotros debemos repetir lo mismo, porque somos una copia de la copia y de la copia. ¿Ok? Somos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, funcionamos de la misma manera. Si siento entusiasmo, me lanzo a la creación. Luego veo qué hago. ¿Ok? Lo que pasa es que como somos humanos muy mentales, siempre estamos, no, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, tiene que salir perfecto. Y así no funciona. Si no hubiesen planetas cuadrados, triangulares, y así lo debe haber por ahí, pero no es muy común para nosotros. Entonces, otra cosa que les podría decir, la vida no tiene que ver con mis emociones. Esto es muy importante que lo sepamos. La vida no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo siento. Ni siquiera tiene nada que ver con lo que yo creo o quiero. Que la vida es la vida. Como yo lo califique es mi problema. Y solamente será así para mí. Y por siempre será así. Si yo tengo un hermano gemelo, esa persona, por más parecida que sea a ti y así se la pase 24 horas contigo, no tiene nada que ver con lo que tú sientes o crees o quieres. Tus emociones no tienen nada que ver con la creación. Y la creación no tiene nada que ver con tus emociones. ¿Ok? Solo es tu perspectiva. Por lo tanto, no se puede culpar a nadie ni a nada de lo que te pasa por lo que vives o por lo que sientes. No puedes. Solamente lo que tú sientes, disfrútalo. Porque solemos disfrutar solamente de lo que nos hace feliz. ¿Por qué no disfrutamos de lo que nos hace triste? También es una experiencia, pero no nos agrada. A mí me entusiasmaría tener contactos con seres, ejemplo, Pleiades de niña. Miro el cielo y veo muy poco. Carla Verónica. ¿Cómo estás, Carla? Bueno, yo creo que a la mayoría de las personas que puedan estar aquí escuchándome
si me están escuchando porque sienten alguna afinidad conmigo y la mayoría tiene que ver con este tema. ¿Ok? Entonces, yo diría que a la mayoría le entusiasma contactar a estos seres. Bueno, todo es muy relativo. Conozco muchas personas que le entusiasman mucho y después cuando les pasa se asustan. Entonces, no es lo mismo decir, ay, me gustaría ver un ser de la Pléyades y de repente cuando aparece un tipo gigante de 3,5 metros con una aura de luz grandísima y flotando, no es fácil, ¿no? Este, imagínate cuando su cuerpo de luz o Merkaba comienza a dar vueltas, una locura. Entonces, bueno, qué bonito que te entusiasma, pero es una gran, o sea, si te entusiasmas porque debes lanzarte sin pensar tanto en tu mente, ¿no? Entonces dices que miras al cielo desde niña y que ves muy poco. Mira, a mí me pasaba al revés. Cuando era niño veía muchas cosas, pero yo les tenía miedo. Yo te tengo que ser sincero, a mí me daban miedo muchas cosas, muchas veces intentaron contactar conmigo y era como que yo no estaba preparado y yo no entiendo por qué lo hicieron, como que no se dan cuenta. Pero no, sí lo hicieron por bien y yo les agradezco mucho, pero cuando eso pasaba yo me asustaba mucho y yo recuerdo que salía corriendo y me tiraba encima de mi mamá o de mi papá y me decían, ¿qué pasó? No, y me decían, eso fue una pesadilla y yo, no, no fue una pesadilla, pero bueno, ellos creen que sí. Y entonces, eh, todas estas cosas cuando uno ve el cielo y uno se pregunta tantas cosas, uno puede pensar que hasta está loco, ¿no? Porque o estás loco tú o está loco el resto de la humanidad. Estas cosas pueden pasar, pero no ver también es algo muy bonito. A veces ser ignorante de muchas cosas es más bonito que saber mucho. ¿Por qué? Porque la conciencia a veces te hace huecos en la memoria y entonces, o en la memoria no, en el cerebro, diciéndote, bueno, tú sabes que esto es así, no lo puedes hacer de otra manera. En cambio, cuando eres ignorante, te justificas porque no lo sabes, pues. Bueno, pero no es una justificación. Pero sí, qué bonito que te entusiasme eso. Siempre que algo te entusiasma, lánzate. Lánzate a la creación. Qué difícil es hacerle caso a la intuición. No es difícil. Para la mente es difícil. Entonces, ¿quién lo está diciendo? Serraldelis. No, Delis, disculpa si lo digo mal. ¿Quién lo está diciendo? ¿Tu mente o tú? Eugenia, te ríes de mí. Carla, no se ríe. Eugenia. Ay, Eugenia. Se me corta. Bueno, después igual va a estar el video por ahí, Carla. No te preocupes. Eh, mira, este, la intuición no es que sea difícil, ¿ok? Es que a veces tenemos que aprender a estar solos también. Cuando estamos solos tenemos mucha más claridad, ¿ok? Creo que hubo un live en el que hablé sobre eso, la importancia de estar solos, es súper importante. Hay que aprender a estar solos para poder tomar decisiones. Siempre el ser humano está conectado a muchos campos mórficos de conciencia, pero a veces tenemos que conectarnos a nuestro propio campo mórfico, ¿ok? A nuestra alma, para tomar decisiones. Es más fácil seguir la intuición una vez que lo practicas y lo practicas, ¿ok? Entonces, ya habiendo quedado claro todo esto de la actitud emocional, vamos a hablar de algo no menos importante, que es la actitud física. ¿Ok? Lo primero es lo que hago. Lo que hago define mi estado emocional y define mi estado mental. Entonces ahí conectamos con los otros dos.
¿Ok? Si lo que hago va a definir mi actitud mental y lo que hago va a definir mi actitud emocional, es una retroalimentación, porque ya vimos que mi actitud mental y mi actitud emocional crean lo que hago. Entonces, mi mente crea mis emociones y mis emociones crean lo que hago. Lo que hago va a crear nuevas actitudes mentales. Por lo tanto, por eso es que hablé de estos 3 puntos. Actitud física. Lo que yo hago va a definir los otros 2 puntos. Por lo tanto, tenemos que actuar en congruencia. ¿Ok? Lo que pienso y lo que siento es lo que debo hacer. Por eso hablamos antes de intuición. ¿Por qué? Porque la intuición nos enseña qué es eso que debo hacer. ¿Ok? Entonces tenemos que estar muy pendientes con nuestras acciones. No hay mucho que pensar en esto. Simplemente es actuar de acuerdo a lo que piensas y lo que sientes. Lo otro que podría decir, cómo hago las cosas define lo que yo soy, ¿ok? No solamente lo que hago. ¿Por qué? Porque la intención es lo que da velocidad a tu proceso. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Recuerdan una vez que hablamos de la frecuencia, el sonido, la luz, ¿ok? La geometría, la forma y la densidad o el mundo físico? ¿Ok? Estas son bases universales para la creación del universo. Los primeros movimientos que hizo el creador para crear esta maravilla que vivimos todos los días. ¿Ok? ¿Qué es eso? Pues una frecuencia siempre va a dar como resultado un sonido. Esos 2 movimientos son fundamentales. Pero la frecuencia se crea a partir de una idea. ¿Ok? ¿Y qué es una idea? Es la intención. Entonces, como hago las cosas, van a definir la intención. Y esa intención es lo que da velocidad a tu proceso. Cuando tu intención es más elevada, una frecuencia más elevada, ¿ok? Es mucho más eléctrica y por lo tanto los procesos son más cortos. Aprendes mucho más rápido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tu frecuencia es elevada. Ahora, es cierto que cuando actúas desde la densidad, aprendes mucho más. Sí, como dicen, es verdad. ¿Por qué? Porque te metiste en la densidad y viviste todo desde adentro. Por eso estamos aquí, por cierto. ¿Ok? Entonces, si te metes en la densidad, sí vas a aprender muchísimo. Incluso podría decirse que más detalladamente. Pero el proceso es más lento. ¿Ok? Entonces, todo tiene sus ventajas. De la densidad aprendes más lento, desde la luz aprendes más rápido, pero desde la densidad aprendes más detalladamente. Y por eso es que en esta dimensión separamos, porque en esta dimensión hacemos eso. Nos metimos en la densidad para vivirla desde adentro y entonces son muchos detalles. Muchos. Entonces vemos las cosas separadas porque estamos en el micro, ¿no? Entonces, nos confundimos en el camino. Solemos perder la perspectiva del camino porque estamos tan metidos dentro de la densidad que nos movemos y creemos que estamos en otra parte, pero realmente estamos en el mismo sitio allá, chiquitico, en el universo. Entonces, tu intención va a definir la velocidad del proceso. ¿Sí se me entiende eso? Tu intención es tu frecuencia, ¿ok? Entonces, la intención como es idea, tenemos que tener congruencia. Una vez más, si mi intención es elevada, mi actitud mental debe ser elevada, mi actitud emocional va a ser elevada.
Por lo tanto, mis acciones deben ser elevadas. Entonces, mi actitud física cambia. Entonces, si vemos resumidamente todo esto, que este es el tema que quería aclarar hoy, para que veamos qué hay dentro de todas las situaciones que vivimos. Mi actitud mental es frecuencia. Mi actitud emocional es luz. Y mi actitud física es forma. ¿Sí ven cómo está relacionado? Mi actitud mental es mente, obviamente. Mi actitud emocional es espíritu. Y mi actitud física es cuerpo. Estamos reproduciendo siempre una trilogía universal: pensamiento, palabra y acción. ¿Okay? Eso es lo que define nuestra actitud. Y la velocidad o la frecuencia o la vibración que llevas dentro de tus actitudes es lo que va a definir la realidad que viene en el momento siguiente. Por lo tanto, es que me botaron del trabajo y comienzas a tener una actitud de fracaso. ¿Qué va a venir para ti? Más y más fracaso, porque es lo que estás diciendo que quieres. ¿Okay? Es que me dejó mi pareja. Tu actitud frente a esa situación tan emocionalmente pesada es lo que va a definir cómo va a ser tu vida amorosa próximamente. ¿Ok? Sí, pensamiento, palabra y acción. Sonido, luz y forma. O frecuencia. ¿Ok? Los primeros 6 movimientos, ya se los dije. Incluso en la Biblia lo dice, para los católicos o estas cosas. Se creó el mundo en 6 días y al séptimo se descansó. En realidad no eran días, es imposible crear. No existe el tiempo, entonces, si no existe el tiempo, ¿cómo va a ser 6 días? ¿No? Eso es una manera de verlo aquí en la Tierra, ¿no? Incluso el día aquí no es lo mismo que dura en Marte, o no es lo mismo que dura en Júpiter. O sea, se trataba de frecuencia, sonido, luz, geometría, textura, colores, orden, forma. ¿Okay? Entonces, estos 6 movimientos es lo que hicieron o lo que hizo este gran creador para crear esta realidad. No tienen que recordarlo todos, o sea, simplemente con que yo lo recuerde suficiente, ustedes van a sentirlo dentro de ustedes. ¿Okay? Por aquí dicen que interesante. Pi. Me acordé de un chiste. Cerrar de Lis, bueno, no es importante tanto lo interesante, es importante sentirlo dentro, ¿ok? Para entender que la actitud mental, emocional y física define tu realidad. En realidad no existe algo bueno o malo en esta realidad, no existe tal cosa. Entonces, dejando este punto bien claro, esto es lo que quería hablar hoy. No es muy profundo, no, es un poco corto, pero muy importante para poder tomar decisiones en la vida. Entonces, si alguno tiene una pregunta, estoy abierto a preguntas. Si no, cualquier cosa, puedo responderles si me escriben al privado o en comentarios luego en el video. Entonces, sin más que decirles, queridos, gracias por escuchar de nuevo y nos vemos el próximo domingo. Los amo mucho.